Durante este tiempo, la mayoría de cortometrajes colombianos han tenido como base su contenido social y crítico. Parte de estos cortometrajes o películas han ido de la mano con el rock y como algunos ejemplos tenemos la película de Rodrigo de No Futuro, Perro come perro y La Sirga. Pero ¿qué tanta influencia ha tenido el rock en el cine colombiano? Quédense con nosotros para descubrir qué hay detrás de la industria del cine colombiano. Hola, un saludo a los usuarios de Voces de Metal. Mi nombre es Sebastián Alvarado, director del Festival Internacional de Cine y Metal FICIM. A través del cine colombiano, digamos que el metal no ha sido tan visible. Me refiero al lado pues, de la industria como tal. Cuando aparecen un tipo de historias que hablan acerca del metal, por lo general son contadas por realizadores que son que les gusta la música y que buscan una manera de contar esas historias que les han sucedido en sus vidas o que han escuchado o simplemente tienen una idea, y muchas de estas personas han buscado como recursos a través de convocatorias públicas o tienen de pronto una productora audiovisual y se han lanzado a contar historias del metal a través del cine. A finales de los 90 y principios de los 2000, el rock ha hecho uso de algunas canciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otra gran parte se ha complementado en lo audiovisual por periodistas aficionados y apasionados que hacen cubrimiento de noticias, eventos y festivales alrededor del rock y del metal. ¿Qué tan fácil o difícil es ingresar a la industria del cine colombiano? La industria del cine colombiano depende de muchos factores. Por un lado está el consumo y el pago de la boleta, y por el otro está el financiamiento público. ¿Esto en qué se traduce? El Fondo de Desarrollo Cinematográfico es como una bolsa de dinero que cualquier persona puede acceder para realizar cine en Colombia. Pero esta bolsa depende también del pago del tiquete en las salas. Las salas de cine comerciales tienen que aportar un porcentaje a este fondo que a su vez financia el cine colombiano. Entonces lo difícil de acceder a la industria del cine colombiano es que casi no hay industria, en el sentido que las boletas se van muchísimo a la producción, a producciones internacionales. El público colombiano casi no consume cine colombiano y es un análisis que va más allá, ¿cierto?, de por qué no, pero digamos que más que todo es que hay que aprovechar los fomentos públicos que aún así son muy escasos en el país. Cuando comparamos cuánto vale una producción colombiana con otras producciones internacionales, pues los valores son irrisorios. Las películas colombianas en comparación a otras películas extranjeras en su costo de producción son muy económicas, o sea, es como que casi estamos haciendo milagro al hacer una película con tan pocos recursos. Y lo importante es que el público colombiano también apoye pagando la boleta, y que yo creo que también falta un poco de educación en realizar un proyecto cinematográfico apto para el fondo que hay en el país, que se financia a través del Ministerio de Cultura. Así que lo que debemos preservar es que no se acaben estos fomentos públicos, que haya más conocimiento de aprovecharlos y que haya un poco más de conciencia de consumir cine colombiano con el pago de la taquilla. ¿Consideras que tu gusto por el rock debiera convertirse en una película? Eric, ¿consideras que tu gusto por el rock debiera convertirse en una película? Claro que sí, dar un poco más de apoyo a las películas latinas y como tal el movimiento latino metalero creo que debería expresarse a través de una película. ¿Consideras que tu gusto por el rock debiera convertirse en una película? Sí. ¿Consideras, Juliet, que tu gusto por el rock debiera convertirse en una película? Sí, ¿por qué? Porque crecimos en un círculo pues rockero, bogotano, auténtico, que sería interesante retratarlo. Muchos de nosotros fuimos más rockeros o influenciados en nuestra edad corta, cuando éramos jóvenes. Ya después pues la vida cambia, todo pasa, también uno se desapega de muchas cosas, pero creo que en mi experiencia fueron uno de los mejores años que tuve, mi juventud rockera.
La relación que hay puede llegar a ser, digamos, como yo lo veo, puede ser en el ámbito de la ficción o el documental, ¿sí? En el documental lo que se nota es que los realizadores tienen una necesidad de contar la historia del metal colombiano que no se ha contado en otros espacios. ¿A qué me refiero? Digamos que la historia del metal, los documentales que hemos visto, se han contado desde una perspectiva del norte global, ¿sí? Los documentales han surgido desde Estados Unidos como en VH1 o MTV, pero siempre han opacado o no han contado cómo se vive el metal en Colombia y en general en Latinoamérica. En el campo de la ficción todavía hay muchas historias que faltan por explorar. Lo que yo he visto a través del festival es que en el campo de la ficción hay muy pocos cortometrajes. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hasta donde la imaginación dé. Yo creo que todavía estamos como en ese camino de ir explorando qué otras historias podemos contar. Hay muchos documentales de historias de las bandas, hay muchas historias de ficción que relatan historias muy personales. Yo creo que eso se puede ampliar muchísimo más y pues ahí vamos en el camino. Es como un tipo de productos que están surgiendo porque también los realizadores tienen los medios, digamos, contar con un celular ya es una herramienta muy poderosa para realizar este tipo de trabajos y la tecnología cada vez va avanzando más y va siendo más asequible para las personas, así que yo creo que eso se va a potenciar muchísimo más en años futuros. ¿Cuál es la percepción que tienes del cine, el rock y el metal actualmente en Colombia? En Colombia, pues no sé, yo pienso que el metal y el rock and roll en general siempre ha estado ligado de alguna manera al cine. Pienso que viene desde la mano porque muchos de los contenidos del rock han servido de inspiración para el cine y también para muchos aspectos de la vida, ¿no? ¿Con qué frecuencia te gustaría ver películas que tengan contenido relacionado al rock y el metal? Digamos que yo vi muchas películas más autobiográficas, como la de Pink Floyd, la de Zeppelin. Es que el género lo vuelve más del artista, entonces se vuelve más así, más de autoría, más del autor, más del artista, que como un tema a tratar sobre rock. ¿Con qué frecuencia te gustaría ver películas con contenido para el rock y el metal? Oye, mucho, sí, mucho, la verdad. Me gustaría que metieran más temas musicales en las películas como soundtrack de rock a nivel nacional. ¿Con qué frecuencia te gustaría ver películas que sean relacionadas con el rock y el metal? Con bastante frecuencia sería bueno. ¿Con qué frecuencia te gustaría ver películas que tengan contenido de rock y metal actualmente? Bueno, darle un gran gusto a muchas bandas nacidas aquí en Latinoamérica como Arcángel, Gilman, Masacre o tal vez Kraken, por supuesto. Tenemos conocimiento que entre los años 50 y 90 se realizaron algunos registros de video de lo que fue el rock en esa época. Uno de estos registros es el Festival Ancon realizado en la ciudad de Medellín, municipio de La Estrella, Antioquia. También en el año 2000, cortometraje Memorias de un rockero en la ciudad de Bogotá. Y finalmente tenemos Rock al Parque Mueve del año 2014 como ganadora de videografía con una duración de 6 minutos 12 segundos. ¿Crees que debido a esto la gente que está en los audiovisuales prefiere hacer proyectos independientes? Como la industria audiovisual o este tipo de convocatorias como el fondo tienden a ser un poco rigurosos porque estamos hablando de fondos públicos. Entonces se pide muchísimo trámite, muchísimas justificaciones, un presupuesto bastante coherente que no se puede como cambiar. Entonces las personas ven como muchas trabas en acceder a eso, lo ven muy difícil, entonces prefieren pues acceder a un equipo profesional que es económico y hacer sus propias producciones
para lograr una distribución también a través de redes sociales o plataformas como YouTube. La gran ventaja que hoy en día tenemos es el uso de las plataformas digitales que se han prestado para realizar este tipo de difusión, exceptuando algunos proyectos independientes que se salen de la línea del documental, que es en donde el rock y el metal se han enfocado principalmente. Si tuvieras la oportunidad de hacer una película basada en tu experiencia con el rock, ¿cómo te gustaría que se llame? No sé, Diario de una Rockstar. Está difícil esa pregunta. Por lo menos, si fuera una película para mí, creo que se llamaría Marginados, por mi tema migratorio. Soy de Venezuela, de un departamento llamado Zulia, Maracaibo. Si tuvieras la oportunidad de hacer una película de tu gusto por el rock y tu experiencia, ¿cómo se llamaría? Cuando teníamos 16. Excelente respuesta. Muy bien, gracias. Bueno, tengo un tema llamado Marginado debido a la experiencia migratoria que he tenido de dejar nuestra tierra desplazado y ir a experimentar en otras tierras. Creo que así lo llamaría, porque he experimentado muchas cosas, tanto buenas como malas, y creo que eso es un aprendizaje para todos. Como preparados, como Psychobilly o como... Sí. Cuando tenía cresta. Tú que fuiste más punkero. Cuéntanos acerca de tu festival, qué es el FICIME y para qué sirve. El Festival Internacional de Cine y Metal, por sus siglas FICIME, es una iniciativa que busca visibilizar estas producciones audiovisuales que hablan acerca del metal y que no han tenido otros espacios de distribución. La idea originalmente surge porque yo mismo hice un documental acerca del metal colombiano que tenía como objetivo ser presentado en festivales de cine a nivel internacional. Está, pues, inclusive está subtitulado en inglés, el título está en inglés, y pues la idea era pues que un público internacional a través de festivales de cine conociera un poco acerca del metal colombiano. ¿Qué ocurrió? Que en la búsqueda de festivales de cine no encontré ninguno. O sea, no había un festival de cine que acogiera este tipo de producciones. Los festivales de cine normalmente acogen documentales de otras tipologías. Yo ya venía teniendo una experiencia como cineclubista en Bogotá, en la localidad de Suba, y ya conocía como el entramado, por así decirlo, de otros cineclubes en Bogotá, casas de la cultura, inclusive fuera de Bogotá, en Soacha, en Chía, en Madrid, en Zipaquirá. Y pues la idea fue como, bueno, abramos una convocatoria, recibamos películas que hablen específicamente del metal, y en la primera versión logramos proyectar más de 70 obras audiovisuales entre ficción, documentales y videoclip, y eso fue en el año 2019, y para el año 2021 proyectamos 35 obras audiovisuales de muchas partes de Latinoamérica, inclusive de Estados Unidos, de Europa, de la India, de Indonesia, de un videoclip de África, por ejemplo, lo que demuestra que sí hacía falta este tipo de espacios, como que habían muchas producciones audiovisuales en todo el mundo que no se han visto y no las conoce todavía el público colombiano, y la idea es fomentar como la visibilidad. Y además, después de las películas siempre procuramos que haya un foro en donde debatamos los contextos sociales que llevan a que se hagan ese tipo de producciones, así que es toda una suerte de no solo ver películas, sino de debatir y analizar qué es lo que se está haciendo a través del metal en el cine. ¿Quiénes pueden participar en el FICIME? Las producciones audiovisuales que recibimos en el festival, la única condición que tenemos es que hablen acerca del heavy metal, ¿cierto? Eso quiere decir cualquier tipo de producción, sin importar el presupuesto, su duración, el año, porque sabemos que hay muchas producciones, inclusive de principios del 2000, 2010, que no se vieron en Colombia. Entonces no tenemos ningún tipo de límite en cuanto a eso, simplemente que hablen acerca del metal. No importa el presupuesto, el formato, la duración, y básicamente es eso. Lo que nos importa a nosotros es que se vean estas películas que no se han podido ver antes en el país. Hay ofertas de talleres para crear guiones, aterrizar una idea o crear un proyecto de parte del FICIME. Nosotros hemos querido avanzar
incluyendo dentro de la programación talleres de formación audiovisual. También nos interesaría mucho que personas que tengan una idea y que no sepan cómo aterrizarla en un audiovisual aprendan cómo hacerlo. Pero eso también depende mucho de los recursos que tengamos. Digamos que hasta ahora pues estamos como mirando qué tipo de convocatorias nos permitan financiar otro tipo de modalidades como las que he mencionado. Y pues yo creo que sí es bastante viable y muy importante. Pienso que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, pero también falta mucho conocimiento, mucha formación académica al respecto. Un saludo a todas las personas que están viendo Voces del Metal. Mi nombre es Sebastián Alvarado, director del Festival Internacional de Cine y Metal. Y los invito también a seguir el festival a través de la página web www.fisimefestival.com y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @fisimefestival. Basados en estos contextos, podemos determinar que las historias están por todas partes y más basadas en el rock. La gran mayoría han sido soundtracks de historias de directores que han contado otras historias. Más sin embargo, la línea continúa y se comenzarán a escribir nuevas historias basadas en el rock.